Gracias. Bueno, pues buenas tardes a quienes nos acompañan y a quienes, bueno, también están pendientes de estos eventos conmemorativos del 48 aniversario de la Facultad de Historia. A nombre de la directora, la doctora María Teresa Cortés Zavala, bueno, pues quiero darles la bienvenida y el agradecimiento a la doctora María Guadalupe Carapia Medina, quien es egresada de nuestra facultad y profesora también de la facultad, al igual que Rubén Darío Núñez Altamirano, también egresado y profesor de nuestra facultad, quienes, bueno, en el marco de estos eventos van a presentar y a trabajar en esta tarde esta mesa redonda sobre la investigación desde las redes sociales. Sin duda, bueno, pues un tema muy importante en torno a lo que se puede trabajar en este medio, como son las redes sociales, y que, bueno, desde las ciencias sociales, pues abre muchas formas de abordar la investigación. Así es que, bueno, pues sin más preámbulo, les damos la más cordial bienvenida y, bueno, pues les cedo la palabra para que lleven a cabo esta mesa redonda. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a las autoridades que han desarrollado y posibilitado este encuentro tan necesario para la vinculación y el desarrollo de todos los que integramos esta grandiosa comunidad de la Facultad de Historia. Pues celebrando este aniversario, quisimos traer a colación un planteamiento sobre una forma de abordar el análisis histórico y que particularmente la doctora María Guadalupe, sobre todo ella y yo también la he acompañado en algunos tránsitos académicos, hemos desarrollado. Entonces la idea es platicar un poco sobre las características de esta forma de hacer historia. Es una forma, desde nuestro punto de vista, muy completa y muy integral. Y también, bueno, pues platicar un poco de la experiencia, cómo se ha desarrollado ya a nivel de la investigación, la importancia de los repositorios, tanto documentales como digitales, y bueno, sobre todo esta variante de análisis que nos parece pues fundamental. Vamos a hacer una pequeña y muy breve introducción, y la idea es sobre todo generar una plática que tiende a ser más amena que enfrascada en elementos muy técnicos. Para lo cual, bueno, pues le voy a dar la palabra a la doctora María Guadalupe Carapia, quien nos va a platicar un poquito de este panorama teórico y posteriormente discutiremos sobre estas experiencias en investigación que hemos desarrollado y particularmente ella en un trabajo muy arduo que la llevó a consolidarse como doctora en historia por parte del Instituto de Investigaciones Históricas, hermana institución de la Facultad de Historia. Pues adelante, Guadalupe, te escuchamos. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Pues agradecer el espacio para compartir parte de este trabajo y lo que genera esta propuesta en estos marcos teóricos metodológicos para el abordaje de la historia. Si bien hablar de redes sociales o el análisis a partir de las redes nos lleva justamente a ver y contextualizar cómo surge toda esta propuesta. Y esto nos obliga justamente a hacer una mirada muy puntual y relacionarlo, que está muy vinculado a lo que va a ser la propia sociología y la antropología, ¿sí? Interesadas justamente en tratar de analizar y poner en el centro de discusión a este ser social y cómo estos seres sociales se relacionan entre ellos mismos, entre los mismos grupos o entre las propias instituciones que ellos mismos generan y cómo están insertos en toda una estructura que nosotros podemos denominar como red. En términos ya de lo que es la teoría de redes a partir de la sociología, pues lo que nos propone es como una cajita de herramientas, como cualquier oficio
utilizando en términos metafóricos, pues es como esa cajita de herramientas que a nosotros, los historiadores, pues nos permite justamente problematizar toda nuestra investigación a partir de conceptos muy claves que nos ayudan justamente a analizar parte de los procesos sociales donde están presentes los individuos. En ese sentido, la propia sociología da una definición de manera muy puntual en relación a cómo define este concepto de red. Ella lo define como todo un conjunto bien delimitado de actores, individuos, de grupos, de organizaciones, de comunidades, incluso de sociedades globales que están vinculados unos con otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales. En ese sentido, la idea central que maneja esta propuesta de redes sociales a través de la sociología, pues es conocer los supuestos por los que las personas actúan y se relacionan en diferentes casos en el nivel cotidiano, ¿sí? Esta relación está determinada por comportamientos dentro de esta estructura social, es decir, justamente esta red nos permite la explicación de los comportamientos que requiere un análisis, cómo los actores están conectados unos con otros en situaciones determinadas. Hablar de red implica justamente también mirarlo, ¿sí? En esto, en esta herramienta teórica metodológica y que inclusive algunos autores han citado que, bueno, el manejo de la forma ya de red nos remite justamente incluso a la propia psicología gestal, seguida por la propia sociometría de Moreno para 1934 e inclusive con esta teoría de los grafos que va a estar propuesta ya para 1940. Para el caso de la antropología, está muy presente la Escuela de Antropología Británica de Manchester, liderada por Barnes en 1954, justamente porque él comienza a hacer y analizar la importancia de las relaciones informales interpersonales de los individuos. Entonces, él empieza a estudiar estos temas de la amistad, del parentesco, de la vecindad, de interés social, por citar algunos, que justamente es como estos primeros acercamientos que permiten ir construyendo estas redes como una totalidad social. De igual manera, en esta escuela, pues otro representante muy importante, pues es Leinart, ¿sí? Que incluso enuncia el paradigma de la red social para explicar la estructura social en términos de un sistema de relaciones sociales que estudia a diferentes entidades sociales. Estos patrones formados por diferentes relaciones que están implícitos en las propias conductas. Y bueno, también tenemos para 1960 la Escuela Antropológica de Harvard, ¿sí? Que tiene un arraigo para muchos con el funcionalismo y que inclusive también plantea esta propuesta para el análisis de las redes sociales a partir de los sociogramas y postulados matemáticos conocidos como los llamados grafos, que van a ser muy importantes para 1970, aportando y estableciendo logaritmos de computación, ¿sí? Y que inclusive también a partir de esta escuela, pues establece una de las revistas que van a promover e impulsar este tipo de propuestas a través de la revista de redes sociales, como un espacio justamente de difusión. ¿Sí? Entonces podemos ir viendo ya en términos generales cómo esta propuesta, pues, es una propuesta que surge en el siglo XX y que, bueno, a través de estas escuelas, pues, se va a ir haciendo propuestas de manera muy clara y precisa respecto a esta situación, ¿sí? Si hablamos de la propuesta, ya si nos vamos en un nivel más cercanos a nosotros en términos cuando hablamos eh, para América Latina, pues nos damos cuenta que justamente también
varias instituciones académicas han desarrollado toda esta propuesta, ¿sí? Esta noción de red como herramienta teórica metodológica, pues va a tomar también un impulso en América Latina desde la década de los 70. Desde entonces, pues varias investigaciones han hecho o han utilizado este enfoque de las formas de relacionarse con el presente y el pasado con estas sociedades, ¿sí? Entonces, aquí principalmente lo que podemos observar es justamente que estos estudios se han centrado en esta red de vinculación, ¿sí? Que evidentemente les interesa mucho hablar de las familias de las élites locales, de los comerciantes, de los mineros, de todo este grupo de personas que están presentes a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que nos refleja los estudios dentro de la propia historiografía de América Latina, pues es esta inclinación interdisciplinaria para explicar o los estudios históricos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo se va construyendo también ese diálogo entre las ciencias sociales, ¿no? Entonces, lo que podemos decir que uno de los retos que vamos a ir observando a lo largo de estos años es justamente las propias limitaciones de la propuesta, ¿sí? En cuanto a conceptos, en cuanto a fuentes, evidentemente, y los propios problemas que se van a ir presentando, pues a lo largo de la propuesta, ¿no? En ese sentido, pues uno de los principales autores presentes en esta propuesta, pues está Víctor Branguier, que sigue siendo quien ha abordado de manera sistemática varios sectores que no pertenecen a las élites. Y creo aquí es un planteamiento muy interesante porque varios o muchos de los estudios a partir de esta propuesta metodológica se han encaminado o han atendido solamente la construcción de estas redes, de estas élites. Sin embargo, a partir de esta visión de Víctor, evidentemente nos hace replantear el uso de la propia cajita de herramientas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con esas redes de esta sociedad que no está dentro de las élites? Y creo que por ahí el trabajo de Natalia Urra, pues es un ejemplo de ello, porque ella utiliza todo este marco teórico metodológico, pero ella se mete a estudiar o se enfoca justamente en tratar de explicar estas cadenas de sociabilidad de estos actores marginados en la Lima virreinal en el tránsito del siglo XVII al siglo XVIII. Y evidentemente lo que a ella le interesa es resaltar esta relación o estas redes que se construyen a través de la hechicería y el sortilegio en la ciudad del virreinato peruano, ¿sí? Entonces, aquí es repensar y no entender solamente, porque si nosotros revisamos ya en términos historiográficos de México, muchos de estos trabajos han centrado su atención en las élites. Sin embargo, esta propuesta que están haciendo algunos investigadores de América Latina, pues justamente están viendo la construcción de estas redes, pero en estas clases subalternas, como dicen algunos historiadores, ¿no? Entonces, considero que esa es justamente la propia riqueza que nos va dando la propia propuesta, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos también otros trabajos a considerar, como los de Luz Huerta, que también trata de rastrear como estas alianzas informales emprendidas por el mundo popular en estos trabajos. Es decir, no solo podemos visualizar o este marco teórico metodológico no solo nos permite visualizar como esas redes que están a la vista, ¿sí? Esas redes que podemos encontrar en los documentos, ¿sí? O en cualquier fuente, sino también estas redes informales, porque estas redes informales también determinan parte de las actividades de estos grupos sociales de los cuales se van analizando. ¿Qué decir del trabajo de Darío Barrieda,
¿sí? Justamente porque trata de examinar estos intentos de coordinación y comunicación entre el Virreinato de Perú y el gobierno de Río de la Plata y ministros de la Corte peninsular en el siglo XVIII, justamente para comprender esta defensa que se está dando sobre las Islas Malvinas, ¿no? Entonces vean cómo este marco teórico metodológico permite justamente trabajar cualquier tema, ¿sí? Que nosotros quisiéramos analizar, ¿no? Entonces aquí vamos a ir viendo justamente los trabajos de Diego Galeano, de Francisco Betancourt, por citar alguno, que justamente bajo una mirada muy clara utilizan como una posibilidad esta propuesta de las redes y de estos circuitos de relaciones en esos contextos diversos que los autores van a ir abordando sobre viejos temas, ¿sí? Son esos viejos temas, pero vistos sobre una nueva mirada a través de toda esta caja de herramientas, ¿no? Entonces, lo que se puede observar en términos generales dentro de la propia historiografía de América Latina, pues justamente es regresar a estos viejos temas como la geopolítica, el gobierno imperial, la vigilancia urbana, el control social, la persecución, los mercados, la consolidación de las repúblicas, etcétera, pero a través de toda esta propuesta y creo realmente han contribuido justamente porque han ayudado a explicar nuevos conocimientos, arrojando estos nuevos conocimientos en los temas históricos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos viendo que si lo llevamos ya a estos términos donde la preocupación justamente de la propuesta es regresar a situar al sujeto social como un actor, ¿sí? Y a las prácticas donde interactúa con otros, pues creo que ha permitido establecer un marco referencial para el análisis histórico, ¿no? Que es en términos que a nosotros nos interesa como historiadores. Hablar para el caso de México, que hay varios ejemplos, yo citaré solo algunos, posiblemente pudiera omitir algunos, pero considero que ellos nos permite justamente pues, tener un contexto general sobre qué pasa para el caso de México. Y es justamente a partir de 1980 cuando, bueno, los historiadores comienzan a sumar, comienzan a mirar a esta teoría de las redes sociales como un recurso, como una forma que pudiera sacar a la luz nuevas explicaciones de estas realidades históricas, ¿no? Y qué decir de este trabajo, de este gran personaje que todos conocemos, como es el propio Giovanni Levi, ¿sí? Justamente, si bien recordamos en su trabajo sobre familias, jerarquización y movilidad social, él nos presenta justamente una visión muy clara de cómo se puede partir y dar seguimiento normal a los individuos de una comunidad campesina, observando estos vínculos de intercambio a partir de una explotación intensa de la documentación a la cual él recurre e incluso llega a consultar. Y esto le va a permitir, pues, hacer explicaciones muy importantes de gran alcance sobre estas relaciones de poder en la comunidad sobre el mercado de tierras. Explica la trascendencia de la familia para comprender los fenómenos de movilidad, o sea, por qué se están moviendo estos. Además de los conceptos de patronazgo, clientelar o de linaje. Esto le permite justamente el análisis de redes como una posibilidad para estudiar casos individuales o casos de grupo. Ese es el apoyo o lo que nos puede servir la propia propuesta, ¿no? O sea, no se limita solamente a hablar de un individuo, porque a partir de un individuo nosotros podemos crear toda esta red que logra consolidar, pero también a través de los grupos, ¿sí? Lo podemos ver de manera general, pero también de manera particular, ¿sí? Lo que más ha sobresalido en relación
al manejo de esta propuesta, pues son estos estudios sobre las redes comerciales, principalmente, ¿sí? Se han trabajado en la historiografía mexicana y las propuestas de redes sociales justamente aplicados a estas redes, principalmente para la época colonial hispanoamericana. El concepto que más logra atraer la atención, aunque no es el único, pues es este concepto surgido de la antropología social británica, ¿sí? Que ha sido descrito, evidentemente, la asociación informal de un grupo de personas basadas en relaciones de confianza y en el intercambio continuo de servicios o favores dentro de un sistema de reciprocidad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta forma de definirlo, aunque también lo que se ha logrado identificar es que cada uno de estos investigadores pues han dado como una definición muy particular de acuerdo a la propia investigación, ¿sí? De acuerdo a cómo la han utilizado. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo la define el propio Hausberger y que inclusive también él utiliza mucho todo este marco teórico metodológico, ¿sí? En este trabajo sobre la conquista del empleo público en la Nueva España. El comerciante gaditano Tomás Ruiz de Apodaca y sus amigos en el siglo XVIII. Entonces, él también aborda la temática para hacer este análisis y este acercamiento, ¿no? Y principalmente, pues lo que él resalta, pues son estas relaciones de poder y de reciprocidad que va a encontrar entre el personaje y con la gente o con las personas con los que está construyendo esta red, ¿sí? Y qué decir también de Bertrand, ¿sí? Este francés que también ha realizado un aporte fundamental desde los trabajos que nos presenta sobre el Imperio Español y de manera particular en las relaciones comerciales entre España y sus colonias, ¿no? Entonces, utilizando también lo que son, desde la visión de la antropología social, pues explica las formas, cómo se estructuran estas redes sociales a partir de esta documentación de la prosopografía de los funcionarios de las finanzas de la Nueva España entre los años de 1660 y 1780. Y de igual manera podemos ir viendo, pues, que él da su propia también definición de red. Sin embargo, considero que una obra clave, clásica, donde se utiliza toda esa propuesta, es el trabajo de redes y negocios globales en el mundo iberoamericano, ¿sí? Donde se presentan 10 ensayos y es coordinado por Antonio Ibarra y Guillermina Pavón. Creo que ahí se puede reflejar justamente cómo se ha retomado toda esta propuesta en relación del abordaje de los temas históricos, ¿no? Entonces aquí estos ensayos de igual manera aprovechan toda esta teoría de las redes sociales para realizar y analizar cómo se da ese comercio transatlántico desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, ¿sí? Entonces, estos especialistas, evidentemente, en la materia van analizando su investigación en un contexto donde insertan justamente tanto a los comerciantes como a las instituciones fiscales. Entonces, para este caso, pues analizan tanto los factores socioeconómicos y políticos que van a constituir justamente el comercio de la colonia y España, ¿no? Entonces aquí tenemos trabajos y creo ha trabajado mucho el propio Antonio Ibarra y Guillermina del Valle Pavón, que son los coordinadores, los trabajos de Antonio García de León, María Teresa Huerta, Clara Elena Suárez, Alonso Álvarez, Álvaro Alcántar López, por citar algunos otros autores. Evidentemente, pues son investigaciones que han contribuido también a todo un conjunto de conceptos. Y me refiero a estos conceptos que ellos utilizan justamente para el análisis del tema
Y entre estos conceptos puedo referir el concepto de red familiar, el concepto de red de negocios, el concepto de red de negociación, red institucional, red de paisanaje, ¿sí? Entonces vean cómo ellos, a partir de la propia necesidad de la investigación, pues construyen todo un marco de conceptos justamente con este objetivo y con esta finalidad, ¿sí? Entonces, solamente para poner de ejemplo, pues está este trabajo de Antonio Ibarra, ¿no? En este trabajo, pues él hace un análisis de los negociantes y de la circulación de las mercancías, de cómo se articula justamente este comercio interregional novohispano y atlántico desde finales del siglo XVI. Y a través del funcionamiento de las redes de los negociantes, él dice justamente que fue lo que permite salvar las tensiones corporativas y crear toda una territorialidad comercial impulsada justamente por la prosperidad minera y la especialización productiva que se va a ir viendo para el caso de la Nueva España. Él también construye este concepto de red, pero también construye otro concepto como es red de negociación, ¿sí? Justamente porque es lo que le permite al autor trabajar el propio tema. Y ya en otro momento también encontramos trabajos sobre las redes empresariales y familiares, ¿sí? Aquí, evidentemente, desde las redes empresariales y familiares, pues aunque no está dentro de la propia historiografía mexicana, pero el trabajo de Montserrat en Triango, pues es como el punto de partida, ¿sí? Y que incluso la propia historiografía la ha citado como la pionera en analizar este tipo de temas, justamente porque lo que le interesa es ver estas relaciones de mercado y estas oportunidades empresariales que se van forjando, ¿no? Y ya de manera más particular para el caso mexicano, pues estos trabajos de Larisa Lomins y de Marisol Pérez, ¿no? Si bien ellas, a partir del estudio de las genealogías de la familia Gómez en la Ciudad de México, pues va a estudiar justamente esta historia donde le interesa analizar la economía del grupo, ¿sí? Cómo se va entretejiendo estos vínculos al interior de la familia y las propias expectativas que va arrojando este sistema de parentesco en base a un elemento como va a ser la propia economía, ¿sí? Otro de los trabajos importantes, pues es el de la propia Gladys Lizama, ¿sí? Quien desarrolla toda una reconstrucción histórica de la fortuna familiar de dos generaciones de extranjeros, ¿sí? Como lo es la familia Martínez Negrete y sus acciones en la modernización de la economía de la ciudad de Guadalajara durante el Porfiriato, y a partir de un análisis microhistórico y haciendo uso inclusive también de esta historia social y de la propia historia económica regional, pues empieza a analizar estas redes de parentesco y estas redes de padrinazgo y la forma como se integraron todas estas redes familiares con estas dos familias, que evidentemente derivaron de las redes de comerciantes y de empresarios, sistema de relaciones que permitió justamente la unión de la familia Martínez Negrete con los Fernández del Valle y Fernández Somelay durante el siglo XIX, ¿sí? Y uno de los trabajos que citaré, de los últimos que citaré, pues justamente es este trabajo de Taira González, ¿sí? Taira González, que ha trabajado mucho la familia Bermejillo, pues justamente argumenta cómo esta red social proporciona a sus miembros el intercambio de recursos económicos, de servicios y de información de bienes de ayuda. Justamente esta red puede irse desarrollando a través de la propia familia, a los individuos hasta las organizaciones. Inclusive lo que dice Taira González es que muchas de estas redes, ¿sí? Traspasan las fronteras geopolíticas, inclusive propios idiomas,
tomando en cuenta que muchos de estos individuos pues establecieron redes no solo en lo que fue México, sino en Europa o en otros lugares del mundo. Entonces, eso es lo que saca a la luz Taira González en hablar cuando analiza la familia Bermejillo, ¿no? Entonces, yo haría en este momento esta primera participación y en un segundo momento, pues sí, ya hablaré un poquito sobre los problemas y las limitaciones de los usos de la propia metodología de redes. Muchísimas gracias, doctora Lupita. Pues wow, nos dejaste un impresionante bosquejo, ¿no?, de análisis historiográfico. Bueno, pues este es más que nada una mesa redonda que trata de plantear algunos aspectos generales, ¿no? Pero pues ya que teníamos de la mano a la especialista, la doctora Guadalupe Carapia, pues creo que era importante hacer este recorrido historiográfico. Si me permiten, antes de adentrarnos a la discusión sobre, bueno, ya la hora que te pones a trabajar a partir de esta visión de redes, las dificultades, las complejidades, las cosas amenas, las cosas bonitas que podemos ver. Les voy a hacer una muy pequeña presentación, dado que, bueno, ya muchas de las cosas están dichas, pero con la intención de generar una discusión así muy, muy abierta sobre esta cuestión de las redes. Entonces, bueno, pues evidentemente Lupita lo ha trabajado muy bien. Hace falta, creo, discutirlo más al interior de nuestras instituciones. Hace falta generar mayores seminarios, no solamente sobre redes, sino en general sobre el ámbito teórico-metodológico y de elección de un tema, ¿no? Que esa es la propuesta que nos planteaba Lupita. Entonces, pues tenemos que adentrarnos a esta reflexión sobre la elección de los métodos. En nuestra justificación, para los que vamos empezando, para los que van empezando y para los que queremos recrear diversos contextos investigativos, pues es importante justificarlo no tanto a partir del análisis y del instrumento de la revisión de la literatura, sino también de la justificación de una elección teórica a partir de nuestro problema de investigación. Y yo creo que esta revisión del marco teórico y obviamente de la historiografía y la posterior recolección de datos, como dice Di Fabio, pasa por un matiz de decisiones de una fase teórica. ¿Por qué? ¿No? Y el problema de investigación nos va a decir hacia dónde. En este contexto de reflexión científica, bueno, pues es una actitud también de pensamiento, y en estos contextos actuales tremendamente emergentes y tremendamente complejos, pues hay que hacer evidentes alternativas teóricas y de análisis a partir de este modelaje teórico que ya nos comentaba muy bien Lupita, la utilización de conceptos y de planteamientos metodológicos y cómo vamos a utilizar estos métodos en el análisis y recolección de nuestros datos. Nuestro problema irá o tenderá a evolucionar, ¿no? Y bajo esta mirada de la experiencia, que es una lectura que nosotros en el análisis histórico y en general en cualquier disciplina, pues tenemos que tomar en cuenta. Muchas veces pareciera que nuestra experiencia no habla en nuestros textos, ¿no? Entonces, además de la realidad cultural que vamos a analizar en un contexto pero definido, el conocimiento al que tenemos que acercarnos y demás, también nuestra experiencia, sea inicial o sea un poquito ya con mayor trayectoria en el ámbito investigativo, ¿no? Kuhn decía que el paradigma pues es un conjunto de suposiciones en esta posibilidad de generar un marco filosófico para el estudio organizado de la realidad. Entonces, más que adentrarnos a un paradigma en este escenario tan complejo que algunos llaman posmoderno, bueno, pues el uso de herramientas adecuadas que nos sirvan de guía para la investigación también es algo que creo debemos tomar en cuenta, y las redes nos ayudan mucho en ello. Entonces, en esta triangulación de la necesidad de conocer, acercarnos al análisis histórico, no hay que dejar de lado otra cosa. La visión de redes también está dentro de un modelo, de una caja de herramientas con una visión crítica, ¿no? Entonces, como dice Pierre Bourdieu, la transmisión de desigualdades simbólicas se han hecho a lo largo del tiempo a través del marco de la educación, de la investigación en general,
para justificar la desigualdad, y la teoría de redes nos permite precisamente deslindarnos de estas desigualdades simbólicas que parecieran por momentos, no quisiera generalizar ni mucho menos, pero pareciera por momentos en algunos rasgos teóricos que sí hay una justificación de este dominio de grupos de élite y de grupos de poder, ¿no? Utilizar otras herramientas también como la etnografía puede ser. Bueno, como ya lo comentaba Lupita, las redes sociales, según Carlos Lozares, es un conjunto delimitado de actores, individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales como somos ahorita todas y todos, vinculados unos y otros a través de una relación, un conjunto de relaciones sociales. Y ahí está el hecho, ¿no? O sea, son varias relaciones sociales y además que se transforman con el tiempo, y en la actualidad, por ser esta característica o tener esta característica de sociedad global, la información es tremendamente rápida y tremendamente cambiante, al menos en los métodos, ¿no? O en las formas de acercarnos e interactuar con ellas. Entonces, las redes sociales nos ayudan a conocer por qué las personas interactúan y se relacionan a un nivel cotidiano. No solamente son las estructuras de poder y el manejo de las élites, como ya también comentaba Lupita, sino por qué las personas interactúan, bajo qué características y cómo lo hacen en la cotidianidad, no solamente en esta idea un tanto perversa, ¿no?, de organizar intereses, que eso lo trabajamos o se ha trabajado mucho en la historiografía. Bueno, también es como ya les comentaba al inicio, pues una cuestión metodológica, y bajo ese escenario me gustaría pensar que esto es un análisis multidisciplinario, o que ocuparía, ¿no?, de una mirada multidisciplinaria, porque prácticamente están todos los elementos contenidos, como ya comentaba Lupita, y particularmente de las ciencias sociales, ¿no? Antropología, psicología, obviamente el análisis histórico, filosófico, antropológico, entre muchos otros, ¿no? Entonces, este análisis multidisciplinario se ejerce para tratar de entender cómo los actores están conectados unos a otros, y además en diversas situaciones, y nosotros los observamos en el análisis histórico a través de los documentos. Bueno, si no es tan extenso el tiempo, la posibilidad de trabajar con historia oral, etcétera, pero en ese escenario sí es muy importante vincular una metodología amplia, ¿no? Entonces, es el análisis de las relaciones humanas también esta visión, y eso también es muy importante, y de ahí lo holístico y lo amplio, y nos puede llevar incluso a este escenario de complejidad, ¿no? Entonces, pero sí de interacción muy importante entre las ciencias. Entonces, hay relaciones formales e informales, interpersonales, como la amistad, el parentesco, la vecindad, que son parte fundamental de las relaciones humanas. Entonces, vean ustedes mismos cómo en la amistad hay un montón de análisis, ¿no? Nunca una amistad, por mucho que las personas supongamos que tienen ciertos parecidos en la conducción de esta relación humana, nunca es igual, ¿no? Siempre hay sorpresas, a veces buenas, muy pocas veces creo yo malas, pero en términos generales hay unos considerandos que debemos de atender más allá de las condiciones que nos puedan otorgar las fuentes, ¿no? El análisis sobre los parentescos, a veces muy vinculantes, a veces tienden a la separación, a veces configurados en estas estructuras de poder, y la propia vecindad, que como también comentaba Lupita, bueno, pues no siempre se complementa en una visión de integración o incluso nacionalista, sino que a veces separa, ¿no? Bueno, una cosa importante, ya también lo comentaba Lupita, la visión de redes no solamente, bueno, nosotros lo platicamos muy del lado de la historia, estamos en el aniversario de la facultad, evidentemente tenía que ser así, pero también podemos hablar de redes de colaboración, y en buena medida este marco o este análisis teórico está muy vinculado a ello. Entonces, las redes de investigación marcan también esta postura de la investigación colaborativa, en donde pues hay sistemas o creación de sistemas para compartir información y herramientas teórico-metodológicas. Lo que proponíamos con la charla de hoy es precisamente compartir esta información y que analicen un poco esta herramienta, que es una forma, ¿no? Hay muchas,
pero es una forma que está cobrando mucho sentido y mucha importancia en el análisis historiográfico, sobre todo por esa amplitud que se mete a lo cultural, a lo económico, a lo político. Es un ir y venir de muchos elementos, pero como es nuestra realidad, ¿no? Tremendamente compleja. Bueno, también podemos entender las redes como servicios en línea, la Wikipedia que todos utilizamos, tan desprestigiada en los círculos académicos, pero cobrando cada vez más relevancia, ¿no? Nos habla precisamente de esa colaboración que se puede dar. Son servicios en línea, también hay que verlo así, tecnologías para el intercambio digital de datos entre distintos usuarios o nodos. Y bueno, también, y esto creo que es muy importante, se queda mucho para la facultad y en general para las instituciones de educación superior, nos habla del trabajo colaborativo interinstitucional para que la investigación se pueda dar a partir de este fenómeno, de este análisis, de este paradigma, de este modelo teórico de las redes sociales, ¿no? Se pueden diseñar nuevas metodologías, métodos muy específicos para una realidad concreta, para una etapa de la historia concreta, pero también, y esto es muy importante, desarrollar técnicas de almacenamiento de datos e infraestructura de comunicación de datos. Entonces nos puede llevar a eso, no solamente a utilizar una forma de abordar la construcción del conocimiento, sino también pues compartir, ¿no? Y el generar un elemento de difusión y de colaboración. La palabra red nos lleva a muchos lados y nunca creo, si estamos en esta vertiente y en cualquier otra, debemos dejar de lado eso. Y particularmente por la amplitud de la mirada, sí requiere este trabajo, además de multidisciplinario, también colaborativo, interinstitucional o multiinstitucional, ¿no? Bueno, ya no voy a abordar las cuestiones historiográficas, ya las comentó muy bien Lupita, pero, por ejemplo, Giovanni Levi hablaba de estas posibilidades de transitar de lo micro, al quizá el análisis de una familia, a las redes que pueden tejerse mundialmente, ¿no? Él lo hizo a través del análisis de una comunidad campesina y a través de estos vínculos, intercambios comunitarios, pues se ven las relaciones de poder en la comunidad, en el mercado de la tierra y a nivel global, ¿no? Véanlo con una comunidad indígena. Una comunidad indígena, pues sí, hay una localía, un efecto cultural ahí enraizado en esta integración muy marcada regionalmente, pero estos conceptos de región nos pueden llevar a un marco global, ¿no? En donde estas redes de poder, pues si los vinculamos a cualquier elemento de análisis, sea histórico, cultural, por supuesto, pero también a la violencia y a las relaciones de narcopoder, bueno, nos puede llevar a cualquier parte del mundo. Eso hay que también tomarlo en cuenta. Pues ya se habló lo de Antonio Ibarra, no hablaría más de ello, pero sí me gustaría platicar de este concepto que él señala en este texto clásico de las redes, que se llama Redes sociales e instituciones comerciales en el Imperio Español, el retorno a la centralidad del sujeto como actor social y el análisis de las formas en las que los sujetos interactúan en contextos cambiantes. Y ahí está también un fenómeno interesantísimo de redes. Los contextos que son tremendamente cambiantes, ¿quién iba a pensar antes de 2019 o en el 2020? Esta traspolación, esta tremenda modificación de los escenarios de vida, no solamente académica, no solamente colectiva, sino también de vida cotidiana que estamos teniendo en la actualidad. Bueno, ya ellos trabajan incluso a nivel de que el Imperio Español, en el modelo colonial novohispano, pues se integró a partir de las redes, y las redes sobre todo de comerciantes y de familias, ¿no? Novohispanas. Daniel Santilli dice también que esta forma de analizar el marco social o la historia, si lo quieren particularizar, pues es un diálogo entre la historia social, la política, la economía, la demografía, en general la historia de las familias, y bueno, se pueden abordar desde varias formas, el conglomerado de élites, pero también los lazos que se establecen, digamos, a ras de suelo, ¿no? Bueno, entendemos que el concepto de red sirve para describir la asociación de un grupo o personas basadas en relaciones muchas veces de confianza, en otras de desconfianza, en un intercambio continuo de servicios o favores, en un sistema de reciprocidad que alimenta de alguna manera, pues, estas redes, sobre todo cuando hablamos de élites, pero no siempre es así. Bueno, pues, en términos generales, esa es la propuesta. Me gustaría, Lupita, bueno, antes de participar o hacer partícipes a los integrantes de quienes nos acompañan, que nos platicara sobre tu experiencia.
O sea, cómo fue ya a la hora de sentarte en el escritorio, en la computadora, a jalar todos estos tipos de aspectos tan complejos. Y creo yo que mucho, al menos para el análisis histórico, es la documentación la que te va guiando, ¿no? O sea, cómo te sorprende la documentación y te abre panoramas para decir, mira, no había considerado tal o cual aspecto. Sí. Bueno, yo hablaba de esta cajita de herramientas. Sin embargo, también cuando utilizamos esta propuesta, tenemos que ser autocríticos de lo que estamos utilizando en estos marcos teóricos metodológicos cuando iniciamos nuestra investigación. Y en ese sentido también yo quisiera plantear justamente, así como las aportaciones que se han hecho a partir de toda esta propuesta, pues también tener presente las propias limitaciones que nos pudiera dar la propuesta, ¿no? Entonces, si bien la teoría de redes sociales, pues tiene todo un marco de conceptos, principios, ¿sí? Pero también de problemas del uso de la propia teoría, ¿sí? En ese sentido, debemos de considerarlos en el momento que nosotros pretendemos utilizar esta herramienta, ¿no? Entonces, lo primero que debemos de partir son los conceptos, ¿sí? Los conceptos son el nodo principal justamente porque es lo que te va a permitir la propia explicación, ¿no? Entonces, dentro de los conceptos que la propuesta de redes sociales hace, estos conceptos tienen que estar relacionados con el concepto de actores sociales, ¿sí? Se debe de dejar muy claro, bueno, que estás trabajando con actores sociales, ¿sí? ¿Y qué son estos actores sociales? Pues no son otra cosa que estas entidades sociales de sujetos que están vinculados a una red social, ¿sí? Entonces, eso lo debemos de tener muy claro. Pero también otro concepto, los lazos relacionales, es decir, cómo se vinculan estos actores para empezar nuestro análisis de investigación, ¿sí? Para el análisis de estas redes, ¿sí? ¿Cómo se vinculan? Entonces, estos lazos relacionales pues justamente nos van a permitir utilizar todos estos conceptos que ya nos citaba, por ejemplo, Guillermina Pavón y todos ellos, ¿no? Estas redes de familia, estas redes de paisanaje, estas redes familiares, estas redes, o sea, es a partir de estos lazos relacionales justamente que nosotros vamos a ir encontrando como estos vínculos, ¿no? Pero también tenemos que ir viendo estos conceptos del concepto de la diada, justamente porque esto nos da ver de manera específica cómo se van relacionando un personaje o otro personaje, ¿sí? Si nada más las relaciones de dos personajes, el concepto de triadas, si son tres sujetos, o lo de subgrupos, entendiéndolo justamente que es todo este grupo, este subconjunto, ¿sí? De un grupo que en estas relaciones que van construyendo, ¿no? Y el otro concepto, pues es el concepto de grupo, que es un conjunto finito, ¿no? Y que tiene la capacidad de moldear relaciones entre sistemas de actores que van determinando, ¿no? Entonces el grupo, pues aquí sí no hay un número, ¿sí? Pero también cuando se construyen esas redes, también no pensarlo que en esas redes están 20, 30, 40, puede ser, pero también se pueden dar redes entre nada más 2 personas, 3 personas, 4 y así sucesivamente. También eso debemos de dejarlo muy claro. Y creo que estos conceptos, quien nos lo va a ir matizando, pues son las propias fuentes, porque las fuentes son las que nos van a dar la directriz justamente para ver estas relaciones o la construcción de estas redes, ¿no? Además, también nosotros tenemos que ir revisando algunos principios básicos, ¿sí? Y estos principios básicos, pues justamente es este principio de cohesión, este principio de equivalencia, este principio de prominencia, este principio de rasgo y este principio intermediario. Justamente porque el individuo o los individuos
es la forma como se van a ir relacionando, cómo van creando estos vínculos entre ellos, ¿sí? Estas formas de comunicarse, entonces estos principios básicos son muy importantes, ¿sí? Y bueno, uno de los problemas, si ya nos ponemos a considerar la investigación, es justamente el trabajo heurístico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo heurístico es como nosotros vamos rastreando, ¿sí? Sobre esas pistas que nos va dando los archivos, ¿sí? Y en ese sentido, pues evidentemente, no solo los archivos, sino que también las fuentes periodísticas, muchas de ellas están incompletas, ¿sí? Entonces, ¿cómo seguir la construcción de una red si las fuentes ya no me lo permiten? Y de ahí también la otra cosa está vinculado justamente a que nosotros tenemos que ponerle límite a esa red, ¿sí? Así como podemos encontrar las fuentes nos limitan esa red, ¿sí? La contraparte es poner límites a red, ¿sí? Y también está vinculado a las fuentes, ¿sí? Y de manera particular a lo que citaba el doctor Rubén, ¿sí? En mi propia experiencia, tuve la oportunidad de encontrar el archivo particular de Carlos Hackenmann Braumann, que es un comerciante alemán que llega a la Ciudad de México en la década de los 40 del siglo XIX y pues que logra construir, llega como empleado de una casa comercial y que en poco tiempo logra convertirse en prestamista, comerciante, latifundista, ¿sí? Cuando tú tienes esa abundancia de fuentes, pues evidentemente tienes que poner límite a la red, ¿sí? Cuando tú revisas todos esos libros de cuentas, esos grandes libros de cuentas y te das cuenta con quién tenía relación, llega un momento en que se pierde de tantos personajes con los que él tiene relación. Entonces, eso también te obliga a poner un límite a la red, ¿sí? Entonces, son como los opuestos, ¿no? Si pudiéramos citarlo así. Entonces, esta red, evidentemente, pone de relieve los mecanismos de comportamiento social visibles de lo que ella citaba, ¿sí? ¿A mí qué me hace visible ese comportamiento? Pues justamente todo ese testimonio, toda esa documentación de contabilidad que dejó el alemán, ¿sí? Sobre las redes que logró construir, no solo con comerciantes de la Ciudad de México, sino con mineros, con hacendados en todo el territorio mexicano e inclusive las casas comerciales con las que él tenía relación en Inglaterra, en Francia y en Italia, ¿no? Entonces, evidentemente, pues eso me dan las fuentes, pero nosotros no debemos de perder de vista justamente los comportamientos donde no se hacen visibles, ¿sí? Porque hay otros comportamientos que no son visibles, estas redes informales de las cuales yo citaba y que muchas de estas redes informales pues también son importantes y nosotros no debemos de dejar a un lado. También nosotros debemos de valorar las fuentes que se trabajan, pues como citaba, pues no son muy extensas. Entonces, aquí muchos de los archivos, ¿sí? Principalmente del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, el archivo de notarías es una fuente principal que nos permiten muchas de las veces construir estas redes, ¿sí? Los archivos particulares, si tienen la posibilidad, el Archivo General de la Nación también son varios archivos que nos van ayudando, ¿sí? Los archivos de los ayuntamientos también nos pueden ser posible ayudarnos, ¿sí? Y que realmente muchas de estas redes y sus relaciones no deben de ser tomadas como redes interdependientes, ¿sí? Y sin autonomía. Es decir, muchas de las redes que se construyen son redes que buscan ciertos objetivos muy claros, ¿sí? El hombre no se relaciona, o estos individuos no se relacionan nada más por quererse relacionar,
¿sí? En esas relaciones que ellos establecen con otros grupos o con otros individuos, tienen un fin que persiguen muy claro, ¿sí? Y para el caso y para mi experiencia, pues este alemán lo primero que hace es relacionarse con un paisano también, Teodoro Baré, que es un alemán que ya estaba consolidado, ya era dueño de varias casas comerciales, y es con el que establece esta compañía de Carlos Hackenbeck, ¿no? Pero ese es como el punto de entrada, porque es lo que le va a permitir consolidarse como este gran comerciante, latifundista y prestamista. Pero a ello se suma también, ¿sí? Los matrimonios que él establece con las hermanas San Román, que van a ser hijas justamente de uno de los grandes comerciantes de la Ciudad de México, de Blas San Román, ¿sí? Y era muy común este hecho de que se casaban con su primera esposa, moría su esposa y se casaban con la hermana o con alguna pariente. Y esto también tiene una explicación, ¿sí? Muchos de ellos no quieren perder estas relaciones que ya construyeron, ¿sí? Y a ello se suma también esas relaciones que va a establecer con los propios gobiernos, tomando en cuenta, bueno, que el siglo XIX es un siglo muy inestable, ¿sí? Pero el propio alemán, pues no es apolítico, porque justamente él apoya a quien entre a la Ciudad de México, ¿no? Entonces recuerdo ese dato en el archivo que decía que cuando entraba cierto grupo armado, ¿sí? Él ofrecía alimentos y ofrecía dinero y ofrecía lo que pudiera ofrecer, justamente ¿para qué? Pues para crear esas redes y con finalidades muy concretos. Entonces, esto lo podemos ir viendo, ¿no? Entonces, ya en términos generales y para ir cerrando, yo considero, bueno, que esta red o esta propuesta, pues es toda una eh, trabajo que nos puede ayudar y que se puede adecuar para la historia, ¿sí? Y que además también tomando en cuenta que el propio concepto de red es muy cambiante, ¿sí? No es, se puede adecuar, ¿sí? En el tiempo. Entonces, esa movilidad que tiene el propio concepto, pues es lo que justamente nos va ayudando para entender esa composición, esa extensión y esas fronteras que propiamente los propios individuos van persiguiendo en su vida diaria, ¿no? No sé, doctor, cerraría yo ahí. No, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como ven, compañeras, compañeros, el trabajo de red te lleva a muchos caminos. Recuerdo mucho cuando hicimos un trabajo en conjunto sobre comercio internacional, nos dimos cuenta precisamente que este personaje, Hackenbeck, pues era un adorador de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Y que a pesar de que, bueno, con toda su racionalidad empresarial que él tenía, pues soltó mucho dinero al imperio, pues, sin esa famosa B de vuelta. Entonces, también habrá que entender que además de las redes de paisanaje, todas las familiares y todos los elementos que tú ya has podido encumbrar, pues también están la de las afinidades políticas, ¿no? François Javier Guerra trabaja muy bien ese elemento como la construcción no solamente de organizaciones políticas, sino también incluso del diseño de políticas y demás, pasa por la mirada de las redes. O sea, es imposible pensar que una política pública se diseñe a la luz nada más de una necesidad social, sino hay una serie de intereses por ahí y de personajes que son claves para la construcción de las mismas, y creo que hace falta mucho en el análisis histórico por abordar este tipo de elementos, ¿no? Tenerlos en cuenta. No siempre es fácil, no siempre la documentación te lo permite, pero ahí está la habilidad del historiador para poder encauzar, ligar, conectar cada uno de estos puntos tan específicos y de la complejidad de cada una y cada una de las personas que han habitado este mundo a lo largo del tiempo. Pues muchas gracias. No sé si quieran participar, alguien del público, si quisieran comentar algo, si quisieran platicarnos sobre algún encuentro con las redes que han tenido, de hacer sus investigaciones, o sobre la charla, alguna duda que tengan o algún comentario o aportación.
para dar pues el colofón a esta mesa redonda, que lo que pretendía, pues la verdad es generar una charla así muy, muy general, como lo he comentado, pero poco a poco que sea la punta de lanza para futuras discusiones mucho más académicas y definidas, a lo mejor la construcción de un seminario sobre redes sociales y demás. La facultad, porque creo que sí, volvemos lo platicado mucho con Lupita, sí hace falta esta mirada en los trabajos. Y bueno, nosotros mismos el compromiso de impulsarlos en las tesis y tesinas que luego nos toca asesorar. Sí, Alba, adelante. Ay, muchas gracias. Bueno, primero, buenas tardes, profesores. A mí me surgió la duda ya escuchando esta charla de, pues, por ejemplo, ¿cómo se puede plantear una pregunta ya dentro de una investigación histórica como para poder justificar el hecho de recurrir al método justamente pues del estudio de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ya haciendo la investigación, ¿qué factores son los que me podrían indicar que recurrir a archivos y a revisar estas relaciones sociales me pueden ayudar? ¿Como qué información me puede ayudar a conseguir? Ok. ¿Contestas, Lupita? Y ahorita en un ratito te damos la palabra, Celia. Sí, Alba, buenas tardes. Bueno, el punto de partida tiene que ver qué es lo que quieres investigar, ¿sí? Recordemos que nosotros, como investigadores siempre, logramos, ubicar nuestra temática en un espacio y en una temporalidad. Y aquí, evidentemente, es la pregunta o lo que tú quieres investigar. Es el punto de partida y a partir de ahí, pues justamente, pues los archivos son los que irán determinando, ¿sí? Cuáles son los más apropiados. Es decir, no sé, yo consulté y por experiencia, a mí lo que me interesaba explicar en mi investigación, pues era cómo este alemán logró eh, obtener o consolidarse, logró consolidarse como este gran hacendado, prestamista y comerciante. ¿Sí? Entonces, como esa fue mi pregunta central, o sea, ¿cómo lo logró hacer? ¿Sí? Entre otras que apoyan la investigación. Pero a mí me interesaba dar respuesta a esa interrogante, ¿sí? Esto me llevó, pues, a buscar los archivos y cuál fue uno de los primeros a los cuales tuve yo acceso y me acerqué. Para el caso de Michoacán, pues, ninguno me servía, más que el de poder, el de notarías y solamente en una compraventa que se hizo de la hacienda de Queréndaro. Pero ya para explicar, porque realmente la vida de este alemán pues, se da en la Ciudad de México. Entonces, esto me llevó a ir al archivo de notarías de la Ciudad de México, ¿sí? Donde están todos los contratos, están todos los acuerdos legales de los préstamos que hacía, de las compraventas, de la venta de mercancía que entregaba a rédito, sobre toda esta situación. ¿Sí? Entonces, ahí están todos los documentos legales de lo que se firmaba, ¿no? Inclusive de los propios préstamos. Ahí estaban los acuerdos. Sin embargo, esto me generaría pues una búsqueda muy minuciosa, porque el problema es que no hay un catálogo donde tú llegues y te diga, ah, pues aquí están todos estos documentos que te pueden servir, ¿no? Todos estos papeles que te pueden ayudar, ¿no? Eso me obligó justamente a seguir haciendo esta búsqueda y por azares del destino, yo encuentro la Fundación Antonio Hackenberg de la Lama como un museo, eso se me fue el nombre del museo, el Museo de la Bola, ¿sí? Entonces, al yo dirigirme al Museo de la Bola en Tacubaya, ¿sí? Que les cuento mi experiencia, llego y toco, imagínense, esa es una casa del siglo XVII, ¿sí? Que resguarda.
tocas así en un portón todavía y lo primero que sale es el vigilante y no te permiten entrar sino una cita, ¿no? Entonces, pues afortunadamente me atendieron la directora, platiqué con ella y me dijo, pues sí hay un archivo familiar, como todo por allá en un cuarto oscuro, polviento, sin ordenar, etcétera, ¿sí? Entonces, al yo empezar a revisar, me doy cuenta que esos libros, yo dije, no, pues los voy a revisar, eran 10 están así de libros. Dije, no, sí alcanzo a revisarlos. Pero ya cuando tú te adentras, pues te das cuenta que hay muchísima información, ¿sí? Entonces, realmente yo digo que la pregunta o la respuesta que tú quieras darle a tu pregunta principal y a esa comprobación de la hipótesis que tú planteas en tu investigación, pues realmente va a ser lo que te va a ir dirigiendo hacia qué archivos vas a trabajar, ¿sí? Puede ser el judicial, puede ser el ejecutivo, puede ser, ¿no?, el Archivo General de la Nación, un sinnúmero de archivos que pudieran posibilitar tu investigación. Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias, maestra. Gracias, Lupita, muy amable. Y sí, tomar en cuenta siempre las preguntas centrales, las palabras, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuáles? Y bajo esos criterios, también tomar en cuenta que en redes hay muchos conceptos que son difíciles, ¿no? Como familia, ¿no? Un tanto ambiguos y habría que describirlos y conceptualizarlos muy bien. Celia, por favor, te escuchamos. Celia, hola. Como que no te escuchamos, Celia. A lo mejor tienes apagado el micrófono. ¿No? O Bueno, no sé si esté muy bajito tu volumen. bueno, ¿me oyen? Ahora sí, ahí está. Ah, es que estos audífonos tienen un poquito de maña. Bueno, antes que nada, saludarlos, felicitarlos por la presentación. Ya tenemos tiempo de que no nos vemos. Pero aquí también, en esta construcción de redes, cómo nosotros también podemos hacer un análisis crítico de que esta información nos sirve y la podemos considerar, a pesar de que ahí no nos tenga una cita, reconocer que sí nos sirve, y en el caso de la tesis, ahí citarla en donde la sacaste, ya sea en caso de blogs o otras páginas, que a veces digamos que estén un poquito de dudar su contenido. ¿Quieres contestar, Lupita? Bueno, yo de entrada nada más te quisiera decir algo. En estos momentos hay una reconfiguración de lo que son las fuentes. Y las fuentes en línea pues están siendo la base de la mayor parte de los trabajos, particularmente en pandemia, ¿no? Entonces, muchos repositorios digitales pues ya están plenamente avalados por las academias mundiales, globales y también locales. Entonces, siempre buscar el autor, el origen, la institución es fundamental. Muchas veces no tenemos el autor, pero sí la institución. Esa es una forma completa y plenamente aceptada de una fuente, ¿no? Bueno, Lupita, si quisieras agregar algo. Sí, y que muchas de las revistas que nosotros ya consultamos, pues están en línea. O sea, la ventaja que tenemos hoy es que no tenemos que desplazarnos, inclusive ya ir a buscar los libros a otras bibliotecas, ¿no? Sino que, como bien cita el doctor Rubén, pues ya están en línea y por el contexto y la situación, pues creo se ha impulsado mucho este trabajo. Ustedes pueden consultar todas las revistas del Colegio de México, del Colegio de Michoacán, del Instituto Mora, del Instituto de Investigaciones Históricas, incluso de otras revistas de América Latina, e incluso de España y de otros lugares, pues ya están en línea. Entonces, a partir de ello,
¿sí? Podemos citar que hay confiabilidad en esas fuentes, ¿sí? Aquí también lo que nosotros debemos de partir es qué tipo de fuentes vamos a utilizar en términos bibliográficos y hemerográficos, ¿no? O sea, no podemos nosotros poner una fuente, ¿sí? O una referencia que incluso no puede, que te puede generar incluso a ti duda, ¿no? Cuando no nos cita ni el título de la revista, ni el autor, ni la institución, pues ese es como las primeras lineamientos que ya te van encaminando a dudar de la fuente que tú estás usando, ¿sí? Ahora, como historiadores, creo que en su formación se van dando varios elementos para que ustedes como estudiantes, pues, hagan este bosquejo y que este trabajo hermenéutico, perdón, heurístico, vaya atendiendo a sus necesidades, ¿no? Entonces, si bien debemos de poner atención mucho a las propias fuentes, porque inclusive para el caso del Archivo de Notarías de la Ciudad de México, el Colegio de México tiene una parte donde inclusive ya puedes revisar tú muchas de los documentos que están en el Archivo de Notarías de la Ciudad de México. ¿Y qué decir del Archivo General de la Nación? ¿Sí? Ustedes ya pueden consultar ese repositorio donde pueden ir trabajando, ¿no? Entonces, sí, tener mucho cuidado en relación a lo que citaba el doctor y que no debemos de perder de vista, ¿no? Adelante, adelante, profesor Rubén. Buenas tardes. Quisiera antes felicitar a los dos compañeros, los dos doctores, que armaron esta mesa tan interesante. Realmente se desempeñan profesionalmente a un alto nivel. Quiero felicitarlos por ello. Segundo, quiero hacer una referencia a una experiencia que he tenido, más bien dos experiencias al respecto que he tenido. Cuando estuve estudiando en la Normal Superior de México, Psicología, estuvimos viendo algunas concepciones en ese momento de punta. Hago una referencia a los años 80. Estaba precisamente en boga el análisis social familiar a través de una postura psicoanalítica y estructural. Analizaba Eric Verne, me acuerdo muy bien de este autor, un análisis transaccional a través de una sociolingüística, cómo debe de ser la función de un padre, por ejemplo, ante la pregunta que haga un hijo de él, la respuesta que da el papá. Así se hace un análisis entonces de esta red social que se va tejiendo. Y cómo en momentos también puede romperse eso debido a la posición que papá o que el niño tenga respecto a su persona que está jugando el rol específico, ¿verdad? Siguió esto con Tomás Harris después, y quien habló precisamente de este análisis transaccional. Eric Verne tiene un libro muy bonito que por día todavía lo conservo, en donde hace referencia a un análisis y le llama Yo estoy bien, tú estás bien. Esta fue mi primera experiencia que tuve desde ese enfoque más psicoanalístico y lingüístico. Después quise hacer ya una investigación, ya como profesionista, sobre la interculturalidad. Me apasionó este tema porque, bueno, la educación indígena se dice intercultural. Hay algunas escuelas indígenas que se dicen interculturales también. Y, bueno, yo sabía que esta situación de este término, que no está todavía totalmente estudiado, no hay un concepto que pueda definir la interculturalidad, tiene muchos recovecos y es muy complejo. Sin embargo, se brinda en muchas situaciones de carácter social. Por ejemplo, en Oaxaca hay unos espacios de interculturalidad asombrosos, que son dignos de mencionarse. Cuando hay una actividad que llaman tequio, la gente, sin necesidad de que lo estén presionando, va
y se ofrece. Las mujeres hacen algunas actividades muy específicas de su género, hacen la comida para los que están trabajando, les llevan agua, etc. Los niños también intervienen, llevando los platos de comida, trayéndolos, lavándolos, etc., ¿no? Y los señores haciendo los trabajos más rudos. Se trata, por ejemplo, de abrir una zanja para, pues, X trabajo que se tiene comprometido con la sociedad de ese pueblo. Entonces yo decía, ¿cómo no es posible que nosotros, este concepto lo trabajó mucho España, cómo es posible que nosotros, que estamos realizando realmente espacios interculturales, no podamos definir, ¿no?, una situación de esta naturaleza? Y bueno, me di cuenta que no solamente hay interculturalidad, hay pluriculturalidad, multiculturalidad, pero el problema está en la interculturalidad para su definición. Y que me acerco a la Escuela Normal Indígena de Cherán, estaba, pues, realizándose ya su trabajo, pues con los primeros pininos, podríamos decir, ¿no?, de su existencia, y había mucho entusiasmo porque fuera interculturalidad su tema principal. Y sin embargo, al acercarme y estuviera allá, veía que la interculturalidad se daba muy limitadamente, casi no existía. Venían compañeros indígenas, purépechas desde luego, pero venían también nahuas, venían de otras partes de aquí del mismo estado, como Mazaguas, por ejemplo, y la dificultad de ellos era el entendimiento. Entonces, es muy difícil si no tenemos un convenio establecido lingüísticamente para podernos comprender y establecer redes, pero se daban. Y me fui a la normal intercultural que está en Oaxaca, que ya tenía más años, y se llama así. Está en un lugar que se llama Tlacochahuaya, pero se llama Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Tlacochahuaya, Oaxaca. Mi asombro fue que las redes sociales se realizaban constantemente en los ámbitos artísticos, más que en los específicamente pedagógicos o científicos de su plan curricular. Se entendían a la perfección en la danza, en la música, etcétera, ¿no? Y sin embargo, había muchas dificultades en otras formas de trabajo académico. Desde entonces yo tengo una pasión muy grande por trabajar redes sociales. Y esa experiencia quería vertirles a ustedes ahorita en esta mesa, que me pareció muy interesante y que, bueno, aunque no tengamos una plena experiencia en esto, la idea es meternos y ahí mismo comenzamos a ver cuáles son las exigencias que nos implica la misma investigación teórica, para que nosotros nos pongamos a investigar teóricamente de qué pasa, ¿no?, qué es lo que necesitamos. Y se comienzan a formar entonces nuevos compromisos de esta característica para teorizar en base a lo que ya está escrito, pero teorizar en base a la experiencia también que vamos adquiriendo. Y se van conformando redes importantes que explican precisamente esta integración social que bueno, es fabulosa porque los seres humanos somos eso, ¿no? Sociedad, historia. Es una pequeña intervención nada más para hacer ver a todos los compañeros que ahorita están trabajando en historia esto, lo importante que es y lo apasionante que es meternos a un trabajo histórico a través precisamente de una visión de redes sociales. Le agradezco y felicito mucho a las dos personas, a los dos doctores que llevaron a cabo esta mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues sin duda es que las redes nos pueden llevar a todos lados, ¿no? A un sinnúmero de lugares, de análisis y por supuesto vincular las artes sería algo también a apuntalar y cómo nos integramos a partir de los lazos culturales, que en buena medida es parte de la propuesta de la teoría. No sé si alguien quisiera comentar algo más. Pues, si no es así, vamos a dar por terminada esta charla, agradeciendo en primer lugar a las autoridades que nos dieron un espacio para
generar esta discusión en el marco, pues, de nuestra querida Facultad de Historia, que, bueno, pues tantas alegrías nos ha traído y, bueno, toda una formación a muchos de los que estamos involucrados como comunidad. Pues una felicitación a todos los egresados, a quienes están estudiando, a quienes seguimos participando en la institución, y un abrazo colectivo en red, ¿no? Y agradecer también, bueno, pues la disposición de Lupita, quien afinó muy bien su presentación para el día de hoy, y bueno, pues nos permitió extender nuestro horizonte del conocimiento sobre esta posibilidad de atender el análisis histórico a partir de las redes sociales. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.